del modelo AVA que estamos levantando ahora es muy nuevo. Ustedes fueron los primeros. No la conocen, no se conoce mucho, es verdad. Pues, claro. Exactamente, entonces esperamos y tenemos esa expectativa de que cuando ya se empiece a conocer más, nosotros también tengamos más experiencia, podamos llevar esta misma transferencia que estamos haciendo a nivel de Chile, a nivel latinoamericano y a otros tipos de instituciones también. Por ejemplo, nosotros como instituto formamos parte del Foro Mundial de la Audición de la OMS. Entonces ahí también tenemos esta interacción con otras entidades de todo el mundo que están más o menos en lo mismo que nosotros, que es promover el cuidado de la audición. Y una de las líneas tiene que ver con exposición a ruido, exposición a autotóxico, que también es la misma línea de trabajo que tenemos nosotros ahí en el ISP desde sección audiología. ¿Todos los países tienen un instituto de salud pública? Así como instituto de salud pública, yo diría que no, pero sí encontramos instituciones similares que cumplen funciones parecidas. En Estados Unidos creo que es la NIOSH. La NIOSH, claro, sí. Sería. Bueno, es nuestra gran referente también en temas de audiología laboral. Nosotros miramos mucho lo que la NIOSH hace para poder ir también a la par con los estándares que ellos establecen. Oye, Natalia, y para entrar un poquito ya en lo que nos atañe, ¿ya? Yo quiero que nos cuentes un poquito sobre lo que es Prexor, cuál es la idea, cuál es el concepto de tratar de asegurar calidad en estas prestaciones que buscan generar la vigilancia de la población expuesta a ruido, por ejemplo. ¿Cuál es la idea de Prexor? ¿Qué busca? Bueno, el protocolo Prexor en sí del Ministerio de Salud, cuando nace este protocolo, la idea es estandarizar la forma en que vamos a hacer la vigilancia, tanto la vigilancia ambiental como la vigilancia de salud auditiva. El protocolo propiamente tal que norma el Ministerio nos dice debemos vigilar, en este caso de temas de salud auditiva nos dice hagamos audiometrías periódicas cada cierto tiempo, ahí la periodicidad está establecida según los niveles de exposición a ruido, según los perfiles audiométricos, otras características si hay exposición a autotóxico y obviamente otros antecedentes que pudiesen significar que debamos acelerar el seguimiento del trabajador. Pero no nos dice cómo debemos de hacerlo. Nos dice hagamos audiometrías, pero no dice cómo. Ahí es donde sale el Instituto de Salud Pública bajo su rol de laboratorio nacional y de referencia, que su función es decir, ok, ¿qué método vamos a utilizar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y en el caso de audiometría, aquí es que sale estableciendo como método de referencia el método AVA sin masking, que se va a aplicar tanto en cámara audiométrica como en terreno. Oye, y en relación a la construcción de este curso AVA de transferencia, cuéntanos un poquito más, ¿quién más se ha adherido? ¿Mutuales, empresas privadas? Porque el spoiler es que CMT ya participó de esto, tenemos 2 tecnólogos medios que participaron, pero quería saber un poco más en el ecosistema, porque tú dijiste que estaban partiendo. ¿Cuántas instituciones se han adherido a este programa de transferencia? Mira, tema efectivo, de haberlo hecho, todavía ustedes son los primeros que lo han recibido. Incluso antes que mutuales. Incluso antes Mira, que no mutuales. es menor el dato. Sin embargo, el interés ya lo han manifestado. Ya. Entonces, nosotros lo vimos de la siguiente manera. Planteamos como el 2025 como el gran desafío de levantar y realizar la primera transferencia tecnológica y en este caso fueron ustedes la institución seleccionada para poder hacer esta primera transferencia y a partir del año 2026 ya poner muchas más fechas para poder ir haciendo a otras instituciones también que han manifestado su interés en participar. Me acuerdo que estábamos avanzando con el tema infraestructura porque justo en septiembre del año pasado, no me acuerdo la fecha, corrígeme ahí, pero aparece esta guía técnica sobre recomendación de ventilación en cámaras audiométricas y eso para nosotros generó un dolor de cabeza que hubo que hacer unos pequeños cambios, pero cuéntanos un poquito de qué habla esta nota técnica y por qué es importante generar ventilación dentro de las cámaras audiométricas. Bueno, esta nota técnica que la desarrolló el ingeniero Pablo Zúñiga del Instituto de Salud Pública de Chile, nos habla de cuáles son las recomendaciones de parámetros asociados a ventilación de cámara audiométrica. Por ejemplo, porque es complicado ventilar, pero a la vez aislar el ruido. Es que justamente es el desafío. Cuando se trabajó en esta nota técnica que yo apoyé ahí a Pablo desde el punto de vista de llevar el proceso de una evaluación auditiva, una de las cosas que conversábamos era eso, que cuando tú ordenas las prioridades de lo que debes de cumplir, lo primero siempre es el nivel de ruido de fondo, porque
no importa la instalación que tú pongas, finalmente, si no cumples con el nivel de ruido de fondo, nunca vas a obtener un resultado confiable. Entonces, esa era siempre la primera parte que debíamos cumplir y a partir de eso después pensar en el confort del paciente, y ahí es donde entra todo el tema de la ventilación de la cámara, porque hay que pensar que dado que tenemos este espacio reducido, que es la cámara audiométrica, que va a estar una cantidad de tiempo determinado el paciente ahí con este sello acústico, es necesario esta renovación para que el paciente también se mantenga confortable a una temperatura, a una humedad y que no haya una concentración finalmente de CO2 durante el proceso, porque además vamos a ir pasando paciente tras paciente. Entonces también ahí por temas de seguridad. Claro, es importante. El riesgo biológico, virus, bacterias, hongos, o sea, también la idea es disminuir la posibilidad de IAS. Entonces ahí es muy importante el tema de la ventilación. Y sí, es un tema muy técnico cuando uno lo visualiza, porque acá dependiendo mucho de la estructura que uno parte, porque obviamente las salas audiométricas son muy distintas cuando vamos analizando cada una de las instituciones. Y vamos a encontrarnos que personas que prefieren utilizar, por ejemplo, no sé, la distancia del motor del extractor propiamente tal para evitar el tema del ruido, y hay otros que lo tienen más cerca, entonces significa que van a tener que aplicar mucho más filtros, silenciadores. Entonces ahí, dependiendo mucho de la realidad que tiene cada una de las salas audiométricas, es la estrategia que se debe de implementar, pensando siempre en conservar el nivel de ruido de fondo. Oye, Natalia, y lo otro, que quizás nos salimos un poco del curso A, pero creo que es interesante quizás mencionarlo para la gente que no conoce un poco el tema de la medición ambiental de ruido. Que claro, el concepto es que un trabajador expuesto idealmente una dosimetría, ¿no es cierto? Pero en este caso es distinto. Aquí, entendiendo que hay distintos tipos de ruido, además que esto es un tema súper complejo, ruido impulsivo, ruido continuo, ¿no es cierto? Los niveles de presión sonora, pero yo siento que no está muy normado el cuánto medir en tiempo. Dicen al menos 15 minutos, en un momento que sea representativo de la jornada. Eso deja harto espacio a jugar y a elegir cuándo hacerlo, y evidentemente es súper significativo que un centro audiológico te haga una medición dentro del box a las 10, 1 de la tarde cuando está lleno de gente, o a las 7 de la tarde cuando ya la operación está apagada casi. Claro. Entonces, no sé si han pensado en algún momento como de tratar de normar un poquito más el cómo y cuándo y cuánto medir el tema ambiental, ya sea dentro del box como en la cámara. Yo siento que, hay que aclarar, eso sí, dentro del instituto nosotros tenemos distintas áreas. La mía, que tiene que ver con audiología, nos asociamos más al método audiológico. Okay. Todo lo que tiene que ver con ambiente, las mediciones, claro, lo ve sección ruido y vibraciones, claro. Pero nosotros siempre trabajamos a la par. Y todas estas temáticas las vamos avanzando según también el análisis que se va haciendo de cómo van evolucionando los mismos programas que vamos llevando. Así surge, por ejemplo, la necesidad de esta nota técnica de la cámara audiométrica de la ventilación, porque nos fuimos dando cuenta cuando íbamos revisando toda la documentación, al ver los centros PECA específicamente. De hecho, aprovechemos, ¿puedes explicar un poquito lo que es un centro PECA? El centro PECA es un centro audiométrico que está asociado a un programa de evaluación de calidad audiológica del Instituto de Salud Pública de Chile. Lo que es un centro PECA en sí es que un lugar que realiza evaluaciones auditivas médico-legales, que cumple ciertos estándares que están establecidos para poder tener evaluaciones auditivas válidas. Por ejemplo, diferencia entre un centro que cumple con Prexor y un centro que cumple con PECA. ¿Cuál sería lo más exigente que tiene PECA, por ejemplo? Lo que pasa es que en sí los requisitos siempre van a apuntar a lo mismo. Los factores que van a influir en un resultado audiométrico, nosotros si lo enlistamos, siempre van a ser los mismos. Nivel de ruido de fondo, el tema de ventilación. Certificación del personal, de los equipos, calibración los con requisitos frecuencia. son los mismos. Cambia la frecuencia, recuerdo eso un poco, ¿no? Es cada 3 meses, creo, la calibración de los audiómetros en PECA y cada 6 meses el tema programa Prexor. Lo que sí, obviamente, el objetivo de la evaluación auditiva que se está realizando para Prexor versus la que se está realizando en evaluación audiológica médico-legal es distinto. Entonces, cuando nosotros construimos y decimos qué metodología, qué métodos voy a implementar, nos vamos dando cuenta, claro, que Prexor tiene un método, que en este caso es el método ABA, y la evaluación audiológica médico-legal tiene otro tipo de método.
que incluso tiene muchas mayor baterías de pruebas. La circular B33 del Ministerio de Salud del año 2009 desglosa cuáles son todas estas pruebas audiológicas que debe de tener una evaluación auditiva para hacer una evaluación audiológica médico-legal. El hecho de que ya tenga una gran cantidad de baterías aumenta, por supuesto, los requisitos que debe de cumplirse. Entonces, por esa razón, por ejemplo, cuando vamos analizando y decimos ya, esto mismo, cada cuánto voy a hacer la verificación de los audiómetros, tiene que ver porque la verificación objetiva del audiómetro que yo voy a utilizar para evaluación audiológica médico-legal tiene muchas más baterías de prueba que lo que voy a utilizar en Prexor. ¿Por qué? Porque los métodos audiológicos que voy a utilizar son diferentes, porque el objetivo de esa audiometría es distinto. Y eso uno es para el diagnóstico médico legal, el otro es un tamizaje básicamente a población expuesta. Exactamente, que lo que busca en sí es poder detectar si hay desviación o no del umbral auditivo, que ese es el objetivo que tiene la vigilancia de salud auditiva, monitorear el nivel de umbral auditivo de este trabajador mientras está expuesto a este nivel de ruido, que significa un riesgo de desarrollar pérdida auditiva. Oye, si te pregunto datos epidemiológicos fome, pero quizás interesantes, así como, ¿qué porcentaje de la población trabajadora en Chile está expuesto al ruido? Mira, yo creo que es complejo la pregunta. Empezó la pregunta, pero no sé si tenéis como un número. Así pero yo creo que es importante conversarlo y transparentarlo también, por supuesto, que creo que ese es también uno de los grandes pendientes que tenemos de poder tener valores y datos reales, concretos, de que cuántas personas, cuántos trabajadores hoy en día en todo Chile están expuestos a ruido, cuántos están desarrollando pérdida auditiva, cuántos llegan a este nivel de evaluación audiológica médico-legal, porque hoy en día lo que tenemos, cuando vamos a los reportes que están disponibles, que es lo que, por ejemplo, reporta la Superintendencia de Seguridad Social, ellos nos hablan de cerca de unos 360 casos aproximadamente, me parece haber visto en el último informe. 360 casos diagnosticados como hipoacusia sensorio-neural bilateral por ruido, ¿a eso te refieres como anual? Claro, como enfermedad profesional, propiamente tal, pero eso hay que entenderlo que son ya la última instancia. Claro. De esos ya llegaron a su evaluación audiológica médico-legal. Claro, pasaron por todo y llegaron al diagnóstico si de 10 o si de 11, no sé cuál van. Exactamente. Claro. Pero, ¿cuántos estamos vigilando? ¿Cuántos están en riesgo? Porque también hay que entender que hay ciertos niveles que van desencadenando las acciones dentro de todo este esquema. Entonces, los niveles de pérdida auditiva, podemos encontrar daño auditivo en trabajadores que están en programa de vigilancia que todavía no han ingresado. No se activa, claro. Exactamente. La acción. Exactamente, pero que sí están empezando a desarrollar un desplazamiento permanente del umbral, que es la métrica que utiliza el programa de vigilancia. Entonces ya nos está dando una señal de que ahí hay algo, de que tenemos que vigilar, debemos monitorear cómo están las medidas de control, la efectividad de las medidas de control en esos trabajadores.